La historia de la Torre de Babel, aunque es breve en el texto bíblico, encierra un poderoso mensaje que revela profundas lecciones sobre la humanidad, la ambición y el propósito de Dios para el hombre. Esta historia, narrada en Génesis 11, 1-9, puede parecer antigua y distante, pero contiene principios eternos que siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en los tiempos de Moisés. Hoy vamos a adentrarnos en esta historia, explorar sus significados y descubrir por qué Dios decidió intervenir de manera tan radical. Imagínate una humanidad unida, hablando una misma lengua, con un solo propósito. No existían barreras de comunicación, no había malentendidos. Era un mundo como el que muchos de nosotros soñaríamos tener. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Por qué esta unión, que parece ideal, terminó siendo interrumpida de una manera tan radical? La historia nos dice que después del diluvio, la humanidad comenzó a expandirse. Las personas se desplazaron hacia el este y se establecieron en una región llamada Sinar. Fue allí, en ese valle fértil, que decidieron construir algo extraordinario, una torre cuya cúspide alcanzara el cielo. Pero esta no era una simple construcción, era un símbolo de orgullo, de ambición y de desafío. Imaginemos juntos aquella escena, los ladrillos apilados, el calor del fuego que los cocía y el aroma del betún, que usaban como argamasa. La ciudad y la torre se levantaban lentamente hacia el cielo, como un monumento al ingenio humano, pero también a la autosuficiencia y el egocentrismo. Los hombres estaban construyendo algo para sí mismos, un proyecto que dejaría huella y les daría un nombre. En el fondo, querían ser recordados, querían asegurarse de que su existencia tuviera un peso que perdurara. ¿No es esta, en muchos sentidos, la ambición que todos llevamos dentro? La Biblia dice que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Esto nos muestra que Dios observaba atentamente los movimientos de la humanidad, y al ver lo que hacían, Dios pronunció unas palabras que son intrigantes y profundas. He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un mismo lenguaje, y han comenzado a hacer esto, y nada les será imposible de lo que han imaginado hacer. ¿Qué significan estas palabras? Dios reconoce que cuando los seres humanos están unidos y tienen un propósito común, son capaces de alcanzar grandes logros. Esta es una afirmación de la capacidad y potencial de la humanidad, pero también una advertencia. La unidad en sí misma no es peligrosa, pero cuando esa unidad se basa en el orgullo y en la rebeldía contra Dios, el resultado puede ser devastador. Esta torre no era solo una construcción, era una declaración de independencia de Dios. Era como si los hombres dijeran: no necesitamos a Dios, podemos llegar al cielo por nuestros propios medios. Aquí es donde interviene Dios. El Señor decide descender y confundir las lenguas. Esta confusión no fue solo un castigo, fue una medida de protección. Dios, en su sabiduría infinita, sabía que una humanidad unida en su orgullo y arrogancia se dirigía hacia la destrucción. Al dispersarlos y darles diferentes idiomas, Dios introduce una barrera que limita su capacidad de hacer el mal en unidad. La palabra Babel se convirtió en sinónimo de confusión, y esta ciudad quedó como un recordatorio de que los proyectos humanos que se levantan sin Dios están destinados al fracaso. Pero más allá de la confusión de las lenguas y de la dispersión, existe una verdad profunda en esta historia. Dios tiene un propósito para la humanidad que no puede ser alterado por el orgullo o la ambición de los hombres. Pensemos ahora en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos intentado construir nuestras propias torres de Babel? Tal vez no sean torres físicas, pero todos tenemos proyectos, sueños y ambiciones que en ocasiones ponemos por encima de Dios. Queremos dejar un legado, queremos ser recordados, y a veces, en ese deseo, dejamos a Dios de lado. La Torre de Babel es una advertencia amorosa. Nos recuerda que sin Dios, cualquier logro es vacío. Nos llama a reflexionar sobre nuestras motivaciones y a preguntarnos si estamos construyendo nuestras vidas sobre la roca firme de la fe o sobre los frágiles ladrillos del orgullo humano. Ahora, algunos podrían preguntarse: ¿acaso Dios no desea que tengamos ambiciones o que busquemos alcanzar grandes metas? La respuesta es sí. Dios nos ha dado talentos, habilidades y un potencial increíble. Pero la clave está en nuestras motivaciones y en el propósito de nuestros proyectos. ¿Estamos construyendo para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria? ¿Estamos buscando cumplir su voluntad o la nuestra? La historia de Babel, en el fondo, es una llamada a la humildad. Nos recuerda que la verdadera grandeza no se alcanza intentando elevarse por encima de los demás o buscando ser autosuficientes.
La verdadera grandeza se encuentra en reconocer nuestra dependencia de Dios y en vivir una vida que refleje su amor y su propósito. También podemos ver en esta historia un reflejo de la humanidad hoy. A pesar de nuestros logros tecnológicos, de nuestros avances en ciencia y comunicación, seguimos siendo, en muchos sentidos, como los constructores de Babel. Buscamos construir grandes cosas, alcanzar el cielo con nuestras propias manos, y a menudo olvidamos a Dios en el proceso. La historia de Babel nos invita a recordar que toda verdadera realización proviene de una vida en comunión con Dios. Para concluir, recordemos que la confusión de Babel no es el final de la historia. En el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, vemos cómo Dios invierte el efecto de Babel al dar a sus discípulos la capacidad de hablar en otras lenguas, no para confundir, sino para unir a las personas en el mensaje de salvación. En Pentecostés, Dios restaura la unidad, pero esta vez es una unidad basada en el Espíritu Santo, una unidad que honra a Dios y no al orgullo humano. Que la historia de Babel nos inspire a examinar nuestras vidas, a reconocer nuestras propias torres y a recordar que solo en Dios encontramos nuestro propósito verdadero y nuestra verdadera unidad.